Bienvenidos. Para el grupo número 2, es un gusto presentarles el riesgo de crédito. Nuestro equipo está integrado por Luis Alberto Gómez, Jocelyn Araceli Lemos, José María Estada, María Cristina Garza, Iris Martínez, Blanca Rocibel Pérez y Gaspar David Castro. Iniciando con la presentación tenemos el riesgo de crédito y en este da lugar a la pérdida crediticia. Dinero no es reembolsado por los propietarios y los gastos incurridos por la entidad intentando recuperarlo. Y estas pérdidas es parte inevitable de la operación crediticia y por lo tanto afecta casi a todas las unidades de la entidad financiera. El riesgo surge de la variación de pérdida crediticia, es decir, pérdida no anticipada. En términos estadísticos, la pérdida no anticipada es la desviación estándar de la pérdida crediticia. Conociendo la pérdida anticipada, tenemos la pérdida no anticipada de cartera que se puede estimar en distribución de probabilidad de pérdida. Esta se puede calcular por cada operación, para cada una de las carteras e incluso por unidad de negocio. Para una cartera o una unidad de negocio, la pérdida anticipada se obtiene como la suma de pérdidas anticipadas de parte de la operación de la cartera. Esto viene de tres parámetros: la tasa de morosidad, la exposición y severidad, que en términos BSI2 serían respectivamente probabilidad de incumplimiento, exposición de caso de incumplimiento y la pérdida en caso de incumplimiento. Y en esto la pérdida anticipada puede ser calculada como un valor absoluto o más frecuentemente como porcentaje del tamaño de la operación. Y en ello la pérdida anticipada depende de la calidad crediticia del cliente, el tipo de operación y las garantías que se obtengan. En seguimiento tenemos lo que son las líneas de defensa. Y esto en el modelo de las tres líneas de defensa, el control de la gerencia es la primera línea de defensa en la gestión de riesgos. Las varias funciones de supervisión de riesgo, controles, cumplimientos establecidos por la administración son la segunda línea de defensa y en esto el aseguramiento independiente es la tercera. Cada una de estas líneas juegan un papel distinto dentro del marco amplio de la gobernabilidad de la organización. También nos brinda un modelo de las líneas de defensa en donde vemos la alta dirección, el cual es la primera y la segunda línea de defensa. En la primera tenemos los controles de la gerencia y las medidas del control interno. En la segunda línea tenemos los controles financieros, seguridad, gestión de riesgo, calidad, inspección y cumplimiento. En el caso de los organismos de gobierno, el Consejo, Comité de Auditoría, estos forman la tercera línea de defensa y en estos pues indica por medio de la auditoría interna. Políticas de gestión de riesgos de crédito son lineamientos que una institución financiera como un banco establece para gestionar adecuadamente el riesgo de que un prestatario no pague su deuda. Estas políticas están diseñadas para proteger la solvencia y estabilidad financiera de la entidad y suelen incluir criterios de elegibilidad. Definen el perfil de los clientes a los que se otorgarán los créditos. Por ejemplo, pueden incluir condiciones mínimas de ingresos, historial crediticio y capacidad de pago. Límites de exposición al riesgo. Determinan el nivel máximo de riesgo que la institución está dispuesta a asumir con un prestatario del sector. Esto puede implicar límites en el aumento del crédito otorgado o en la exposición total a ciertos sectores económicos. Tasas de interés y condiciones de crédito. Se fija de acuerdo con el nivel de riesgo del cliente o del sector. Los clientes con menor riesgo suelen recibir mejores condiciones y tasas de interés más bajas, mientras aquellos con mayor riesgo enfrentarán tasas más altas. Evaluación y seguimiento del crédito. Incluyen mecanismos de control y monitoreo continuo del riesgo, como reversiones periódicas de la cartera crediticia y análisis de la situación financiera de los clientes para detectar señales tempranas de incumplimiento. Variables económicas. Las variables económicas juegan un papel crucial en la gestión del riesgo de crédito y que afectan tanto la capacidad de pago de los prestatarios como el entorno financiero en general. Las principales variables son tasas de interés. Las tasas de interés afectan directamente los costos de los créditos. Un aumento en las tasas de interés suele incrementar la carga financiera de los prestatarios, aumentando la probabilidad de incumplimiento, especialmente entre aquellos que son de créditos de tasa variable.
Inflación. La inflación reduce el poder adquisitivo de los consumidores y puede afectar su capacidad de pago. Cuando la inflación es alta, es más probable que los prestatarios prioricen gastos básicos y dejen de pagar sus deudas. Crecimiento del PIB. Un crecimiento económico positivo generalmente mejora el empleo y los ingresos, fortaleciendo la capacidad de pago de los prestatarios. En cambio, la recesión económica suele elevar la morosidad y el riesgo de crédito. Tasa de empleo. Un aumento en el desempleo reduce los ingresos de los hogares, afectando directamente su capacidad para cumplir con sus obligaciones crediticias. Tipo de cambio. En economías con deudas en moneda extranjera, las fluctuaciones del tipo de cambio afectan la capacidad de pago de los deudores, especialmente del tipo de cambio se deprecia y aumenta el costo de las deudas en monedas fuertes. La relación entre políticas y variables económicas. Las políticas de gestión de riesgo deben ajustarse dinámicamente en función de las condiciones económicas, en tiempos de recesión o con alta inflación. Por ejemplo, los bancos pueden endurecer sus políticas reduciendo los límites de crédito y ser más rigurosos con los criterios de la selección para minimizar el impacto de la economía en la cartera de crédito. Además, el análisis de las variables económicas también permite a las instituciones anticiparse a los cambios y ajustar sus políticas para mitigar riesgos. Por ejemplo, si se espera un aumento en las tasas de interés, la entidad podría promover créditos de la tasa fija y reducir su exposición a fluctuaciones del costo. Características del mercado. El riesgo de mercado es la posibilidad de que los valores de las inversiones o activos de una empresa disminuyan debido a factores del mercado financiero. Es un tipo de riesgo inherente a cualquier activo o instrumento financiero que esté sujeto a fluctuaciones en su valor y puede provenir de diversos factores macroeconómicos, geopolíticos o eventos inesperados. Algunas de estas características son la volatilidad, y esta mide la variabilidad de los precios de los activos en un mercado. En los mercados con alta volatilidad son más impredecibles y presentan mayores riesgos de fluctuaciones significativas en el valor de los activos. Debido a esto, los inversores tienen una prima de riesgo más alta en estos mercados debido a la incertidumbre. Liquidez de mercado. La facilidad para comprar o vender activos sin afectar su precio es un aspecto clave del riesgo de mercado. En mercados poco líquidos es más difícil encontrar contrapartes para operar, lo que aumenta el riesgo de pérdidas por el valor de los activos cuando la venta es forzosa. Tasas de interés. Las tasas de interés son un factor determinante en el costo del financiamiento y la rentabilidad esperada de los activos. A cambio, estos cambios en las tasas de interés, puede ser por decisiones de bancos centrales o condiciones económicas, pueden afectar la valoración de bonos, acciones y otros instrumentos financieros. Factores macroeconómicos. La economía global y local influye fuertemente en los precios de mercado. Factores como el crecimiento económico, la inflación, el desempleo afectan la confianza de los inversores y la demanda de activos, lo que impacta en el riesgo de mercado. Un entorno de recesión aumenta el riesgo de pérdidas en mercados financieros. Factores geopolíticos y regulatorios. Las tensiones políticas, conflictos internacionales y los cambios en las políticas comerciales o regulatorias pueden alterar el equilibrio del mercado. Estos factores aumentan la incertidumbre, lo que hace que los precios de los activos fluctúen de manera inesperada y añaden riesgo de mercado. Diversificación del mercado. Un mercado con una baja diversificación en términos de activos, sectores o geografías tiende a ser más vulnerable a eventos adversos, lo que incrementa el riesgo de mercado. La falta de alternativas o sectores distintos puede generar un efecto de contagio ante crisis en sectores específicos. Participación. La participación de un mercado es un concepto relevante en el análisis de riesgo de mercado, ya que indica la posición de una empresa o activo dentro de un mercado específico. Este nivel de participación puede influir significativamente en cómo una empresa experimenta o mitiga el riesgo de mercado, pues afecta su capacidad para adaptarse a los cambios en la demanda, a la competencia y las fluctuaciones económicas. Acá tenemos los principales conceptos de la relación de la participación del mercado y el riesgo del mercado. El primero sería escala de poder e influencia. Una empresa con una alta participación del mercado generalmente tiene un mayor poder de negociación, influencia en la fijación de precios y capacidad para manejar la volatilidad. Por otro lado, empresas con baja participación de mercado pueden verse más afectadas por movimientos bruscos en los precios o cambios regulatorios, ya que su capacidad de respuesta es más limitada. 2. Dependencia en segmentos específicos. Si la participación de mercado de una empresa está concentrada en un segmento específico, la empresa es más vulnerable a los riesgos que afectan exclusivamente en ese sector o producto. Diversificar la participación en varios segmentos o mercados puede ayudar a reducir este riesgo.
3. Competencia. En un mercado con alta competencia y baja barrera de entrada, la participación de mercado en una empresa puede verse amenazada rápidamente por nuevos competidores. La entrada de nuevos competidores o la restricción de la competencia puede llevar a la reducción de márgenes y al aumento de la vulnerabilidad frente a riesgos de mercado. Número 4. Ciclo económico y preferencias del consumidor. Las empresas con alta participación en mercados o sectores cíclicos, esto puede ser como empresas que están en bienes de lujo o construcción, pueden enfrentar mayores riesgos de mercado en tiempos de desaceleración económica. Los cambios en las preferencias del consumidor también pueden afectar la participación de mercado, incrementando el riesgo de la pérdida de valor o de ventas. 5. Estrategias de cobertura y mitigación del riesgo. Empresas con mayor participación de mercado suelen tener acceso a más recursos financieros para implementar estrategias de cobertura, como el uso de derivados o contratos de futuro, que ayudan a mitigar los efectos de la volatilidad. Empresas con menos participación pueden encontrar estas estrategias costosas, quedando más expuestas al riesgo de mercado. Riesgo inherente histórico. El riesgo inherente histórico se refiere a la probabilidad de errores, fallos o irregularidades en procesos o áreas específicas, dados ciertos factores propios de la naturaleza de la entidad o de su industria y antecedentes previos, sin considerar aún los controles internos implementados para mitigarlos. Esto se refiere a que el riesgo inherente histórico es un histórico, como dice la palabra, o un registro entre diversas fechas, por ejemplo 2020, 21, 22, donde se haya registrado riesgos inherentes. Por ejemplo, aquí tenemos algunos como problemas financieros recurrentes, complejidad de las transacciones, cambios en el entorno regulatorio, por ejemplo cambios en las leyes bancarias, eventos o crisis históricas, por ejemplo el COVID, que fue un cambio o una crisis histórica en el 2020. También los riesgos de impago de la cartera de clientes, que es muy recurrente en el sector financiero, que los clientes caen en impagos o que ya no pagan lo acordado. Entonces es un riesgo bastante alto que mantiene las entidades financieras en su riesgo inherente histórico. Segmentación de los principales deudores, el 80-20. Esto se refiere a una regla del señor Pareto. Se refiere a que una pequeña porción de elementos, aproximadamente el 20%, suele ser responsable de la mayor parte del otro 80% de un efecto o resultado en una población o conjunto de datos. Esto, aplicándose en el sector financiero o de gestión de riesgo, se refiere a que la mayor parte del riesgo se concentra en una pequeña parte de toda la población. Por ejemplo, en la gestión de cartera de créditos, que según hemos visto el 80-20, en una parte bastante grande, una pequeña parte, por ejemplo el 100%, el 20% está compuesta por la mayor parte de deudores, que suele ser una minoría y que representa el 80% de los créditos otorgados a nivel del país, que son los mayores deudores del país. Esto puede causar un riesgo de concentración de activos que puede provocar, digamos, si un cliente que esté en el 20% no paga, sería un gran riesgo para la entidad, y esto lo debe de mitigar el sistema bancario de una forma apropiada. Muchas gracias. Expuesto cuáles son las concentraciones de riesgo de mercado, que nos dice que se refieren a la exposición de una entidad a eventos o movimientos de precios que afectan de manera significativa a una o varias clases de activos o sectores, lo que puede generar pérdidas considerables si no se gestionan adecuadamente. Esta parte del riesgo se concentra cuando una parte significativa de la inversión depende de factores específicos, como un mercado o un activo particular, lo que aumenta la vulnerabilidad frente a fluctuaciones adversas. En cuanto a los factores que contribuyen a las concentraciones de riesgo de mercado, puedo mencionar 4. La primera de ellas es concentración de activos. Si una entidad está excesivamente invirtiendo en un solo tipo de activo, como acciones en una misma industria, en un mismo sector o incluso en otra empresa, el riesgo de mercado se concentra en ese activo, lo que puede amplificar las pérdidas de ese activo que se ve afectado negativamente.
En cuanto al factor número 2 de la exposición geográfica o sectorial, puedo mencionar que una entidad que tiene alta exposición a un riesgo geográfico o un sector económico en particular puede estar sujeto a riesgos derivados de factores económicos, tanto políticos como sociales, que afectan a esa región o sector. Tercer factor, riesgo de correlación. Cuando los activos dentro de la entidad están altamente correlacionados, las fluctuaciones en el valor de uno pueden arrastrar a otros activos, aumentando el riesgo global de la entidad. Cuarto factor, riesgo macroeconómico. Los eventos macroeconómicos como una crisis financiera, cambios en las tasas de interés o en políticas gubernamentales pueden afectar a varios activos o sectores de la misma entidad, creando una concentración de riesgo. Asimismo, puedo mencionar que una de las consecuencias de las concentraciones de riesgo de mercado más relevante es la falta de diversificación. La concentración de pocos activos o sectores limita la capacidad de diversificación, que es clave para mitigar los riesgos de mercado. En cuanto al juicio del experto en el contexto del riesgo de mercado, es una técnica utilizada para evaluar y gestionar riesgos cuando la información cuantitativa es suficiente o difícil de obtener, que implica incurrir en la experiencia y el conocimiento de personas con amplia experiencia en el mercado o sectores específicos, para identificar, analizar y prever riesgos potenciales. En cuanto a las características del juicio del experto en el riesgo de mercado, está la subjetividad, que a diferencia de la metodología estadística, el juicio del experto depende de la intuición y la experiencia de los individuos, lo que puede introducir sesgos en la evaluación. Otra característica es el complemento del análisis cuantitativo, que es el juicio del experto que no reemplaza los modelos cuantitativos, sino que los complementa, ofreciendo perspectivas que los modelos matemáticos pueden no capturar. Vamos a hablar un poco sobre la calificación del riesgo. En este caso existen 4 niveles, que es bajo, moderado, alto y muy alto. El bajo es aquel que va a tener menor probabilidad de pérdida en cumplimiento. El moderado, la probabilidad de pérdida o incumplimiento razonable. El alto va a tener una mayor probabilidad de pérdida en cumplimiento y el muy alto una probabilidad alta de pérdida en cumplimiento. Para ello también van a existir algunos factores que incluyen en la calificación del riesgo, y va a ser el sector económico y tendencias, tamaño y complejidad de la empresa o proyecto, historial financiero y situación actual, gestión y experiencia de equipo directivo, posición competitiva en el mercado, dependencia de factores externos, que acá pueden ser materias primas, por ejemplo, la capacidad de generar flujo de caja y el nivel de endeudamiento y estructura financiera. Recordemos también que el sistema de calificación del riesgo puede ser un riesgo de crédito interno, que este va a ser utilizado por bancos y financieras. También la calificación del riesgo de proyectos puede ser utilizado para evaluar proyectos de inversión. La calificación del riesgo de empresas para poder evaluar la solvencia de una empresa. Les voy a mencionar algunos elementos de la evaluación de la gestión del riesgo. Por ejemplo, políticas de crédito. Acá vamos a ver lo que son las definiciones y límites de crédito, establecimientos de criterios para evaluar al momento del crédito. También tenemos la evaluación del crédito, que acá vamos a ver el análisis de la capacidad de pago del deudor, evaluar la solvencia y liquidez. También en la gestión de la cartera de créditos vamos a clasificar y priorizar los créditos, monitoreando y dándole seguimiento a los pagos. También tenemos el análisis de riesgo de crédito, que acá vamos a identificar los riesgos de crédito potenciales y vamos a evaluar la probabilidad e impacto. También tenemos modelos de evaluación de riesgo, que acá vamos a utilizar modelos estadísticos y matemáticos, integración de un sistema también de información de crédito. También tenemos los procesos de aprobación y otorgamiento de créditos. Acá vamos a establecer los procedimientos claros, vamos a definir roles y responsabilidades. También tenemos monitoreo y seguimiento de crédito, que acá básicamente vamos a tener indicadores de crédito y monitoreo continuo de créditos. También vamos a revisar y ajustar estrategias. También tenemos gestión y garantías
donde vamos a evaluar de la suficiencia de garantías, vamos a verificar el aval y vamos a gestionar de la liberación de la garantía. También tenemos el cumplimiento normativo, donde el conocimiento y cumplimiento de regulaciones y normas se debe cumplir, evaluación del impacto de cambios normativos si existieran. Y por último tenemos la revisión y auditoría, que acá básicamente vamos a tener revisiones periódicas de la gestión del crédito y auditorías internas y externas también acá incluidas, y vamos a tener esa evaluación de la efectividad de la gestión de riesgo que se cumpla. En la gestión de riesgo de crédito existe metodología. Bueno, en algunas de las metodologías más comunes para la gestión y el control del riesgo de crédito son la provisión de crediticia, el capital en riesgo crediticio, la rentabilidad sobre el capital en riesgo crediticio, que está sus siglas en inglés, RORAC, ¿sí? Bueno, en las metodologías, provisión crediticia, acá la provisión crediticia de una determinada operación es igual al valor actual de las pérdidas crediticias esperadas, desde la fecha actual hasta la fecha final de la operación. Y bueno, acá tenemos la fórmula de la provisión y crediticia, donde C es el valor que se espera que tenga la operación en el momento. T, que está en letras más pequeñas en la fórmula, representa la exposición total. Q es la probabilidad de quiebra de la contrapartida en el momento T. P es el coeficiente de recuperación y D es el factor de descuento o actualización del valor desde el instante T hasta el momento actual. En resumen, una provisión crediticia debe ser considerada como un costo que debe ir incluido dentro de la tasa esperada de rentabilidad del banco o de alguna entidad. Continúo con la segunda metodología, el capital en riesgo. El capital en riesgo debe cubrir la máxima pérdida estimada de un valor de una cartera. Esta se debe determinar con un cierto nivel de confianza y durante un cierto plazo. Generalmente se toma referencia un año. De esta manera tenemos también una curva en la presentación. Esta es la probabilidad con nivel esperado de pérdida y nivel de confianza definido dentro de ella. Están las que están cubiertas con provisiones por el nivel esperado de pérdidas, las que están cubiertas con capital, esto por las pérdidas potenciales imprevistas. Y por último, las pérdidas potenciales imprevistas, esto ya no están cubiertas con capital. Pero la probabilidad es bastante baja. En una síntesis, el capital requerido en base a riesgos corresponderá a la suma de las pérdidas esperadas para hacer frente a las disminuciones de activos e incremento de pasivos. Y en las entidades bancarias o entidades, el margen de colocación más comisiones, menos los costos operacionales, menos la pérdida esperada y menos el ICR, nos da el capital económico. Y como última metodología de riesgo de crédito, de los más comunes, tenemos la rentabilidad sobre el capital en riesgo. Acá hay un caso práctico que por cuestión de tiempo solo explicaré el resultado final. El RORAC. ¿Qué es el RORAC? En sí es el retorno esperado después de impuesto, donde nos dio todas las fórmulas 803.02, ya operando el costo de explotación, el rendimiento esperado y el ajuste por impuesto, dividido el total del cálculo en capital en riesgo. Al final se obtuvo un RORAC del 7.44%, siendo baja del objetivo de la entidad, que es el 12%. Este ejemplo fue de una entidad que dio un préstamo de 150.000 con liquidación semestral de intereses y tipo de interés variable con un margen de ganancia del 1% sobre el costo de los recursos. Hubo una comisión de apertura de préstamo del 0.1%. En el momento del préstamo, el costo anual era del 3%. El cliente tiene un rating W. La entidad financiera aplicó un modelo de básico de Basilea II. Tuvo un PD de 0.93%, una ponderación del 71.93%, el EGD del 45%, el coeficiente de recurso propio del 10% y una tasa impositiva del 30%. Del coste de explotación, contratación y seguimiento también nos dio un 0.15%. La rentabilidad de bonos del gobierno calificación A del 3%. El objetivo de la rentabilidad ajustada a riesgo de la entidad fue del 12% y obtuvo un 7%.